o momentos en que sea más frecuente rotavirus y en otras situaciones norovirus, pero por muchos años se dijo que rotavirus era la principal causa, pero norovirus, en la medida que se fueron desarrollando más técnicas diagnósticas rápidas, se fue liberando, digamos, como una de las causas más comunes. Pasa igual con algunas de estas otras etiologías bacterianas que siempre están subestimadas porque los estudios requieren exámenes caros o engorrosos, entonces un estudio somero así a la rápida no va a evidenciar todas las infecciones. Entonces, aquí tenemos separado causas de diarrea o gastroenteritis bacterianas, parasitarias y virales. Vamos a enfocar en bacterianas, pero no en todas las infecciones bacterianas, en las que están señaladas con la flecha, salvo Vibrio pneumonitis, que está en la clase de infecciones emergentes. Escherichia coli, que no sé si les pasan la clase de Escherichia coli, ¿no? Como causa de diarrea. ¿Un lápiz? ¿Lápiz de pizarra? ¿No? Bueno, ¿y yo puedo escribir ahí? Así que vamos a partir con Escherichia coli, que de todas maneras es la causa bacteriana de diarrea más común. Así que no se olviden, esta clase va a ser bacteriana. ¿Ya? Y para resumir, la Escherichia coli es una familia de bacterias, pero vamos a olvidarnos aquí la Escherichia coli, productores de sepsis neonatal, la K7 que produce meningitis neonatal, o la Escherichia coli que produce sepsis o infección urinaria, sino que solamente desde el punto de vista de diarrea o gastroenteritis aguda. Entonces, tenemos una de las más comunes, que las enterotoxigénicas. Esa. Esto consiste en una bacteria que produce una toxina. En realidad hay dos tipos de toxinas: toxina termolábil y toxina termoestable, ¿ya? Y la toxina es la que termina produciendo diarrea porque estimula la bomba de sodio de cloro, y eso ya lo saben, que esa bomba, cuando se pone en funcionamiento, expulsa los iones hacia el lumen intestinal y el agua siempre sigue al ion, al sodio. Entonces produce diarreas secretoras. Son diarreas con mucho líquido, ¿ya? Abundantes, con mucho dolor gastrointestinal, con cólicos. Así que siempre que hablemos de diarreas por toxina, estamos hablando de un cuadro clínico similar: harto cólico, vómitos, ¿ya? Eso que llaman calambres abdominales. Quien haya tenido alguno de estos cuadros sabrá de inmediato a qué se refiere. Duración autolimitada, ¿ya? Y cuyo tratamiento es principalmente restituir los líquidos. Entonces tenemos una toxina termolábil y una toxina termoestable. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Para el manejo clínico no hay ninguna importancia, pero sí, bueno, hay diferencias patogénicas, porque la toxina termoestable, como es estable a temperatura ambiente, significa que cuando uno se come el alimento contaminado, porque estos son alimentos que están contaminados con deposiciones, puede no estar la bacteria, estar solo la toxina, ¿ya? A lo mejor la bacteria ya se fue a buscar otros rumbos en su vida, pero dejó la toxina, y la toxina actúa muy rápido, porque ya está preformada, ¿ya? Por lo tanto, el periodo de incubación de estas diarreas son muy cortas. Estamos hablando de 4 horas. Entonces, el concepto es que uno se come algo, una torta comprada en un supermercado, un negocio o algo así, y
Se toma una micro, alota, y cuando a mitad de viaje empieza un movimiento, tiene que bajarse. O lo van a bajar. Porque primero va a vomitar, después se puede medio desmayar, empezar por los cólicos y después la diarrea. ¿Ya? Periodo de incubación corta. La toxina termolábil es lábil a temperatura ambiente, pero la bacteria sabe eso. No es ignorante de sí misma. ¿Ya? Entonces, lo que hace la bacteria es esperar en el alimento que se la coman. Y cuando se la comen, entonces ahí ya estando en el intestino, después del pasado estómago con la barrera de acidez, se muere ahí un montón de bacterias, otras pasan. Esta persona toma lansoprazol, omeprazol, qué sé yo, entonces bueno, hay un pH más alto, sobreviven más bacterias, pasan al intestino y cuando está en el lumen intestinal, ahí se le ocurre producir la toxina. Porque ella sabe que no puede resistir las temperaturas ambientales, entonces la produce en el momento que ya está dentro del intestino. Y después viene lo mismo que antes, solo que aquí el periodo de incubación se extiende un poquito más porque tiene que pasar toda esta etapa de ingestión de la bacteria, pasar la barrera de la acidez gástrica, llegar al intestino delgado, producir la toxina tiene que ingresar al enterocito y todo eso. Así que el periodo de incubación se alarga un poco, será 8 horas, pero siempre menos de 24 horas. Y lo que viene después igual para cualquier, en cualquier caso. Esa es la Escherichia coli enterotoxigénica. Después tenemos la Escherichia coli enteropatógena. Y enteropatógena también es a través de toxina, pero ya con un mecanismo distinto, porque aquí ella entra al enterocito. ¿Ya? El enterocito no se destruye, es solamente que estando adentro produce las toxinas que estimulan el AMP cíclico y la bomba, y se produce entonces la liberación de agua, sodio, y la persona empieza con la diarrea. Entonces el periodo de incubación también se extiende un poco más, ya estamos hablando 8, 12 horas, puede ser un poco más, 18 horas. Pero generalmente menos de 48 horas, y es, de nuevo, el concepto de diarrea de intestino delgado. Acuosa, abundante, harta agua, harto cólico, vómitos, autolimitada. Bueno, estas dos constituyen la causa más frecuente de esa entidad odioso, de ese nombre odioso, que se le llama en los textos diarrea del viajero. ¿Cierto? ¿Y a qué se refiere eso de diarrea del viajero? A que alguien come alimentos que están contaminados por la calle, qué sé yo, y termina con diarrea. Claro, este es un concepto gringo. Diarrea del viajero es un gringo que viaja a México, come en la calle y le da diarrea. Pero si un chilenito va a Estados Unidos y le da diarrea en Estados Unidos, ¿diarrea al viajero? No, ¿cómo se te ocurre? Ellos creen que uno se llevó la cuestión para allá. Bueno, pero eso es la causa más común a nivel mundial de diarrea del viajero, ¿ya? Tratamiento solo sintomático. Después tenemos Escherichia coli, vamos a poner la interinvasora. El nombre va diciendo aquí cómo funciona la cosa. ¿Ya? Aquí entonces tenemos de nuevo la Escherichia coli, ingresa, estómago, acidez gástrica, sobrevive, intestino delgado y se pone frente al enterocito. Imaginan ahí en el lumen lleno de una mucosa, ¿cierto? Y ¡pum! Es capaz de algún modo de entrar al enterocito, pero ya, el nombre dice, es invasora y produce una reacción inflamatoria, se produce una citotoxicidad, o sea, las células, si uno la mira en el microscopio, se ve dañada. Con liberación de mediadores inflamatorios, y aquí entonces la diarrea va a ser de tipo disentérico. O sea, mucus sano. Si uno no la trata, igual se pasa. Casi nunca logra identificar esto uno porque se requieren estudios moleculares. Un coprocultivo común y corriente probablemente no va a llegar más allá de decirle que tiene una Escherichia coli y eso no sirve de nada. Pero puede ser autolimitada y bueno, los síntomas son más intensos, obviamente.
El periodo de incubación también se extiende un poco más porque todo ese camino de entrar en el enterocito, producir una reacción inflamatoria, concurren los polimorfos nucleares, etc., entonces va a terminar en periodos de incubación entre 24 a 48 horas. ¿Ya? Después tenemos Escherichia coli enterohemorrágica. También tiene algo similar, ¿cierto? Invasora hemorrágica está diciendo que va a producir diarrea disentérica. Pero aquí este grupo es especial. Aquí estamos en un terreno bien particular. Esta bacteria es de origen zoonótico, vive generalmente en el intestino de animales, bovinos, vacas, ovinos, principalmente vacas, es lo que más nos importa para la industria alimentaria. ¿Ya? Y algunas de estas Escherichia coli son capaces de producir una toxina. ¿Cómo se llama esa toxina? La toxina Shiga-Like. Shiga-Like toxin. O tiene varias formas de abreviación. ¿Ya? O SST1. Shiga-Like toxin tipo 1. ¿Ya? Y esta toxina, o también llamada verotoxina, puede producir una complicación que es el síndrome hemolítico urémico. ¿Te pasaron eso? ¿No? ¿En nefro? ¿Clase de regle? ¿No? Ah, ya. Ahí van a tener mucho detalle de cómo ocurre todo este tránsito desde una infección intestinal mediante esta bacteria que es capaz de producir la toxina y terminar en síndrome hemolítico urémico, que es una complicación grave, el nombre lo dice, que es hemolítico, se produce hemólisis, y urémico porque produce insuficiencia renal aguda. No vamos a entrar en detalle para que disfruten la clase, que seguramente lo va a explicar mucho mejor. Entonces ya tenemos un riesgo bastante más serio por una infección por esta bacteria. Hoy día la mayor frecuencia de brotes de CHU, como se le dice habitualmente, no proviene tanto de lo que se conoció clásicamente como la carne de las hamburguesas, ¿cierto? Que estaba mal cocida y que contenía Escherichia coli enterohemorrágica proveniente del tubo digestivo de las vacas. O sea, esta bacteria no hace bacteriemia en la vaca. No es que esté sembrado el músculo con bacterias, está en el intestino. Pero en el matadero, todo el proceso de aprovechar la vaca, que desde que la mueren, la cuelgan, después la abren, sacan las tripas, toda esa cosa termina contaminando la carne. La carne se contamina habitualmente en superficie, porque claro, aquí dejaron en los intestinos y después pusieron carne. Entonces la carne queda en su superficie, pero ¿qué pasa? Una hamburguesa se hace con carne molida. Tomas esa carne, la mueles en la máquina, lo que está en la superficie queda en el interior. Entonces, si no le pones suficiente temperatura, van a haber bacterias viables, te la vas a comer y te va a producir el chupo. ¿Sí? Pero ese problema ya la industria alimentaria como que finalmente ha logrado manejar ese problema. La preparación de hamburguesa cumple requisitos bastante estrictos de temperatura, de tiempo de cocción, etcétera. Tiene una cuestión como unos clavos calientes que se pinchan las hamburguesas para que la temperatura se introduzca dentro de la hamburguesa, etcétera. Bueno, pues si ustedes comen hamburguesas en su casa, por favor que no queden crudas. ¿Ya? Pero la mayor parte de los brotes actuales está basado en hortalizas, no en carne. Sobre todo hortalizas de los países industrializados que se distribuyen en los supermercados, estas hortalizas verduras en bolsa. ¿Ya? Estamos hablando que la contaminación proviene de la planta o de donde se sembraron. ¿Ya? Aquí los gringos le echan culpa a los mexicanos que están trabajando en esta planta. Hubo un brote en Alemania, hace unos años atrás murieron varios, no sé, 16, 20 niños, es harto, y el brote involucró varios miles de personas. No todos mueren, pero murieron. Entonces, de inmediato los alemanes le echaron la culpa a los españoles, porque la mayor parte de las hortalizas que ellos importaban venían de España.
los españoles, que tienen su carácter, entonces estudiaron todo esto y demostraron que no eran las hortalizas españolas, eran unos brotes de alfalfa que les gusta comer a los alemanes. Solo los alemanes comen brotes de alfalfa, pero las vacas también comen esas cuestiones. No, sí, sé que se comen tranquilo. Pero eso era. Ya, bueno, sigamos. Llevamos 4 Escherichia coli. Las últimas 2 tienen mucho menos importancia, pero también no está muy clara su importancia, que son la enteroagregativa y la Escherichia coli enteroadherente. ¿Por qué esta se observa tanto en pacientes que son asintomáticos, pacientes con diarrea aguda, pacientes con diarrea crónica, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, etc.? Así que el rol de esto en diarrea aguda no está muy claro. Listo, terminamos con el Escherichia coli y vamos a lo que realmente vinimos a hacer acá. Vamos a hablar de 3 bacterias más, no, 4, que son, cada una tiene sus particularidades. Vamos a partir con una de las más comunes, que es Salmonella. Después de esto, más comunes después de este capítulo. La Salmonella es una enorme familia de bacterias, son bacilos gram negativos, todos poseen un antígeno flagelar, un antígeno H, como muchos bacilos gram negativos que vienen en el intestino, otros, Escherichia coli, que se la Salmonella, pero la Shigella también tiene, la Pseudomonas también, etc. ¿Ya? Y un antígeno somático o antígeno O. Y algunas especies tienen un antígeno adicional que se llama antígeno V, y V viene de virulencia. O sea, el que tiene el antígeno V es una salmonela más invasora que las otras. Fíjense que yo le puse 2579 serotipos. Esto está actualizado, yo creo que el año antepasado. Pero seguramente si me pongo a buscar, a hurgar cuántos van, de venir más, porque es una población que está en constante crecimiento. Se caracterizan porque son bastante resistentes a condiciones ambientales, tanto de frío, de humedad, de calor, de secación, etc. Así que pueden resistir en distintas fuentes, como aguas residuales, comestibles, etc., durante días, horas, digamos, incluso semanas. El antígeno O, el antígeno somático, o sea, está en el cuerpo de la bacteria y funciona como una endotoxina. El antígeno H, el antígeno de los flagelos. Y bueno, hay 2 tipos, uno bifásico y otro monofásico, no tiene mucha importancia clínica eso. Y el antígeno B es importante porque le confiere de inmediato un factor de virulencia para la bacteria. Si tiene antígeno B, va a ser más invasor. Las salmonelas TIFI tienen antígeno B. Entonces, ustedes no vivieron, no se han educado en el mundo de la salmonela como mi generación. Nosotros éramos expertos en fiebre tifoidea porque había mucho en Chile. Después le voy a mostrar un gráfico. Entonces, nosotros, digamos, nos preguntaban constantemente todos estos detalles, ¿ya? La salmonela TIFI habitualmente no produce diarrea, no está en el mundo de las diarreas, está en el mundo de las fiebres tifoideas, que se le llama fiebres entéricas, que consiste en que la bacteria, en vez de quedarse en el intestino a producir diarrea, pasa a circulación y se establece en el sistema retículo endotelial, y de ahí empieza a hacer ciclos de replicación y bacteriemia, que es lo característico de la fiebre tifoidea, ¿ya? Entonces, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, entre otras cosas, son varias razones, pero una razón importante es que tiene antígeno B, y cuando tiene antígeno B no pierde el tiempo allá abajo en el intestino, voy directo a la sangre, porque tengo esa capacidad, porque puedo hacerlo. ¿Y qué puedo? ¿Ya? Y aquellos que no tienen antígeno B ahí se quedan dando vueltas en el intestino, algunos pasan, otros no pasan, depende de las condiciones del huésped. Bueno, son muchos, son más de 2.500, entonces muchos tienen especificidad de huésped, o sea, tienen hospederos específicos. Por ejemplo, la salmonella tifi es específica para el hombre, las paratifi A, B y C también, son solo humanas. O esa que se llama gallinarum para las gallinas, pero la mayoría en realidad no son tan específicos y pueden intercambiar de huésped, que significa
que nosotros nos podemos enfermar con una salmonela que sea de una tortuga, o de una iguana, de un pez. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún anfibio de mascota, no? ¿El quelónido? ¿No? Tampoco. Bueno, entonces, la infección humana por salmonela puede entonces separarse un poco artificialmente en dos grandes grupos. Aquellos que son invasores y por lo tanto tienden a producir fiebres entéricas, que es este cuento que yo les decía del sistema reticular endotelial, y las otras que son más bien zoonóticas, que tienden a producir diarrea. La taxonomía, hoy día toda la taxonomía está basada en la genética, así que ha cambiado un montón de hace 20 años. O sea, la taxonomía genética no tiene a veces, como en este caso, por ejemplo, una implicancia clínica. O sea, uno no puede relacionar mucho la clínica con la taxonomía, ¿ya? Pero desde el punto de vista de taxonomía genética, hay dos grandes especies de salmonela. Una se llama Bongori y tiene solamente un representante, que es el Bongori. Y aquí viene el enredo de especie con subespecie, con serotipos, ¿ya? Y después la especie entérica tiene 6 subespecies. Una se llama entérica, Salamae, Arizonae, Arizonae, Houtenae e Indica. Bueno, vamos confundiendo las cosas porque de la especie entérica hay una subespecie que es la más común, que también se llama entérica. Entonces tenemos salmonella entérica, subespecie entérica. Y dentro de esas están casi todas las que producen infección humana, aunque la mayoría son zoonóticas. Y más encima hay una que se llama enteritidis, que es la más común hoy día. Entonces la salmonella enteritidis es de la especie entérica, subespecie entérica y tipo enteritidis. Yo no soy taxonomista, no me miren feo. Ahí está, sí, pasamos. Pero, vean ustedes, de la subespecie entérica, la mayoría son animales de sangre caliente y las otras, la mayoría son animales de sangre fría. Estamos hablando de reptiles, quelónidos, peces, etc. ¿Ya? O sea, en teoría, cualquier animal puede ser portador de una salmonela, ya sea específica o de otro reservorio. ¿Ya? Ahora, a pesar de que la anterior es la clasificación, la taxonomía genética, los laboratorios, y esto sí es importante, pero como se van a olvidar de la clase, después me va a provocar problemas leer un coprocultivo. ¿Por qué? Porque los laboratorios siguen informando en esta taxonomía y esta clasificación de Kaufman y White, que es muy antigua, está basada en los serotipificación de antígeno O y antígeno H. ¿Ya? Basado en esto, se clasifican en grupos A, B, C, D y E, y el C tiene 3 subgrupos, el D2 y el D4. Esto se hizo en los tiempos que cada uno de estos tenían nombres propios. Otros tiempos, se fijan, muchos tienen nombres geográficos de las zonas de la ciudad, por ejemplo, donde se identificó. Kentucky, Dublín, Newington, London, Illinois, Montevideo. Otros tienen nombres relacionados a sus reservorios. Por ejemplo, Cólera Suisse. ¿Suisse? ¿Qué significa Suisse? Significa cerdo. Infantis, un lactante. Vimos una que se llama Gallinarum, ¿cierto? Otra se llama Tifimurium, ¿no está ahí? ¿No la ves? No. Tifimurium. Murium, ratón. Bueno, el problema con esta clasificación es que las dos más comunes, la más común en infección entérica, que es Salmonella typhi, y la más común en gastroenteritis aguda, que es enteritidis, pertenecen al mismo grupo, que es D. Entonces, coprocultivo va a decir Salmonella tipo D. ¿Cuál de las dos? ¿Ya? Bueno, estos son algunos ejemplos, porque dentro del grupo D hay centenares. La lista es muy larga. Así que los informes, los coprocultivos a veces son un poquito
problemático, pero uno se basa en la epidemiología, en lo que es más común, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene diarrea, lo más probable es que sea enteritis, no va a asistir. Si el paciente tiene un cuadro clínico de fiebre que lleva semana y media, con cefalea, hepatosplenomegalia, o sea, una fiebre entérica, entonces lo más probable es que sea tifus y no que sea enteritis. Bueno, los reservorios son múltiples. Cualquier animal que está en contacto con el hombre, ya sea como animales de compañía, o como industria alimentaria, o etcétera, o incluso animales silvestres, pueden transmitir salmonela, ya sea por contacto directo con el animal, ya sea por los subproductos, la leche de la vaca, la carne de la gallina, que lo venden en el supermercado, el huevo de la gallina, el bistec, el costillar, ¿ya? O que yo crío una oveja y hay una película antigua, no me acuerdo quién la dirigió, en que un tipo se enamoraba de una oveja, andaba todo el día con una oveja. Era su pareja. Se enamoraba de la oveja y andaba todo el día con la oveja aquí en brazos. Y dormía con la oveja al lado, y bueno, podría haber tenido una salmonela. Pero también vemos allá un tomate que quiere decir que algunos de los animales contaminan este vegetal, ya sea por ejemplo que en el sembradío pasan los perros en caca, o los chanchos ahí en el huerto, y entonces uno adquiere por un contacto indirecto. Así que los reservorios son quienes tienen la infección o la bacteria, a veces no tienen la infección, sino que tienen la bacteria. Y el vector es como esto llega a la víctima final, que somos nosotros en este caso. Entonces, por ejemplo, el pollo es el reservorio, pero el pollo en el supermercado es el vector. El huevo es el vector y el reservorio es la gallina. ¿Entienden? Sí. La vaca es el reservorio y la carne en el supermercado es el vector. Los vectores también pueden ser de otros tipos, como instrumentos médicos que quedaron mal esterilizados, dispensadores de jabones, transfusiones, drogas o medicamentos tradicionales como bolsitas estas de hierbitas que se obtuvieron en lugares donde andaban animales sueltos, o hierba esta que venden las señoras en la calle. También por contacto persona a persona. Bueno, esta salmonela de aquí en adelante, esta clase es de diarrea, así que vamos olvidando de la salmonela típica. Solo la vamos a mencionar para mostrar un contraste con la salmonela que produce diarrea, que es la salmonela no típica. ¿Ya? Entonces, las salmonelas no típicas pueden producir distintos cuadros clínicos. El más común es la gastroenteritis aguda. También pueden producir infección asintomática, bacteriemias, infecciones localizadas, así como abscesos, un absceso pulmonar, una artritis séptica, etcétera, una meningitis, un estado de portación crónico asintomático o una fiebre entérica, que es algo como una fiebre tifoidea, pero que si no es producida por Salmonella typhi no se llama fiebre tifoidea. Las salmonelas se distribuyen en todo el mundo. Tiene que ver un poco con el estado de saneamiento ambiental y la... Ya, no importa. En los años 80 se observó algo que se llamó la pandemia mundial, la pandemia de la Salmonella enteritis, porque hubo un surgimiento, porque no era algo descrito antes de eso, de Salmonella enteritis desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, incluso en Chile, cuando ocurrió esto, que fue, creo que el año 84, tiene un año así como bien claro, también fue con una secuencia de norte a sur, es decir, los primeros casos en Arica y después fueron bajando los años siguientes, ¿ya? ¿Y esto por qué ocurrió este fenómeno? Bueno, principalmente por distribución masiva de alimentos. O sea, tenemos una planta, por ejemplo, que produce, supongamos, 10.000 huevos al día. Entonces, resulta que las gallinas, cuando tienen salmonela, pueden contaminar al huevo en cualquier etapa de la formación del huevo. Desde el ovario hasta la cloaca, donde se deposita el huevo y se empieza a formar la cáscara, hasta que después lo expulsa
y queda con caca encima, la salmonela en determinadas circunstancias, depende del grosor de la cáscara, puede atravesar la cáscara. Entonces, resulta que, claro, supongamos que una planta productora de huevos se le contamina el 5%. ¿Ya? Entonces, son 10.000 huevos diarios, el 10% son 1.000, son 500 huevos al día que están contaminados. Si uno se los come crudos, por ejemplo, hace una mayonesa, un merengue, en que el huevo está crudo, se pueden enfermar, pero ya se van a enfermar muchas personas porque estos huevos se distribuyen en muchas partes. ¿Se entiende entonces por qué con toda la tecnología de distribución rápida de alimentos preparados, este tipo de infecciones se transmitieron y se diseminaron por todo el mundo? Esta enfermedad, la salmonelosis, más frecuente en menores de 5 años, especialmente en menores de 1 año y en los ancianos más de 70. Y esto es, siempre se menciona, pero claro, fuera de contexto no pasa de ser una cosa epidemiológica sin importancia. Pero la curva epidemiológica es así. Entonces, más común en tercera edad y en lactantes, especialmente en menores de 1 año, ¿cierto? ¿Y por qué se menciona? Porque lo que fue tradicional por muchos años en todo el mundo, especialmente en países subdesarrollados como en Chile, era la fiebre tifoidea, que tenía la curva exactamente opuesta. Era menos común en lactantes y en adultos mayores que ya habían tenido cuando niños, y la edad más frecuente es la edad escolar. ¿Ya? Acá es al revés. Bueno, no solo es más frecuente en estos grupos etarios, sino que también es más grave. Puede ocurrir tanto brotes familiares, institucionales, un hogar de menores, que es una cárcel, un internado, un restaurante o una familia que está consumiendo huevos contaminados. Los huevos contaminados pueden provenir tanto de un criadero, y de hecho lo más probable es que no, que digamos, huevos contaminados es más común que ocurra en un huertecito en el campo, sean huevos de campo a que sean huevos de criadero, porque obviamente los criaderos es un problema que ellos se preocupan de mantener controlado, ¿ya? Porque para ellos es muy grave ser acusado de contaminar con salmonela, porque le van a cerrar la planta y le van a hacer una demanda millonaria. Entonces tienen que tratar de mantener esta infección controlada. Pero estos huevitos de campo que andan las gallinas por cualquier parte, andan los perros, los chanchos, las gallinas, los patos, todos deambulan por un sector y las gallinas pican en medio de la caca, qué sé yo. Entonces es más probable que un huevito de esas características podrían estar contaminados. No es seguro cuando dicen huevos de campo que no tengan salmonela. Las infecciones son más frecuentes en el verano. En Chile se vivió entonces, tuvimos el año 94, no 84, este cambio epidemiológico desde un país subdesarrollado, que son propios de tener fiebre tifoidea, porque eso es caca humana, es comer caca humana, la salmonela tifoidea es solo humana, y si tú no tienes redes de alcantarillado, si no tienes agua potable, si riegas las hortalizas con aguas servidas como se hacía en Chile, entonces tienes mucha tifoidea. Pero una vez que superas eso, si ya tienen una industria alimentaria, que la gente le gusta comer mayonesa comprada, los supermercados, qué sé yo, entonces cambia a salmonela, de salmonela tifi cambia a salmonela enteritis. ¿Ya? Aquí tenemos un gráfico, esto en los años 50, esto llega hasta el 89 creo. Entonces, fíjense que esto era pura tifoidea en Chile, con algunos ciclos así que había más o menos. Entramos en la década entre los 70 y los 80, récord mundial de fiebre tifoidea en Chile, y eso fue por aumento súbito del tamaño de las ciudades. Principalmente, casi todo esto ocurrió en Santiago, en el cual la mayor parte de las hortalizas que se vendían en la Vega Central, en los grandes mercados de alimentos en Santiago, se cultivaban en la zona, el área poniente de Santiago. Pudahuel, la salida de la carretera 68 Valparaíso, todo ese sector, Renca, en ese tiempo Barranca se llamaba,
lo que es Maipú, y todo eso se regaba ¿con qué? Con el Sajón de la Guada, que traía alcantarilla desde la cordillera para abajo, y por el otro lado, el otro brazo, que es Mapocho, caca pura. San Juan de la Guada y el Mapocho se juntan y llegan al río Maipo. Y todo ese valle era regado por estos afluentes, totalmente contaminado. Consecuencia, récord mundial de fiebre tifoidea en Santiago. Pero el año 94, bueno, aquí a mediados de los 80, ¿qué ocurrió? Hubo un brote de cólera en el Perú. La autoridad entonces ahí de inmediato tomaron medidas ambientales como prohibir el regadío de hortalizas con agua servida, prohibir el cultivo de hortalizas en el área poniente de Santiago, etc. Y entonces la fiebre tifoidea solo con esas medidas empieza a caer. Y súbitamente lo que es Salmonella typhi es reemplazado por Salmonella enteritidis, y hoy día es mucho más común Salmonella enteritidis que Salmonella typhi. Este es un reporte del ISP del 2014 al 2018. Ustedes ven las cifras: 1700, 1900, 2000 cepas confirmadas de Salmonella con tasas de 10, 9, 10 casos por 100.000 habitantes. La mayor parte de esto no es tifoidea, la mayor parte de esto es Salmonella con diarrea, enteritidis. Si ustedes ven el gráfico anterior, aquí las tasas estábamos hablando de sobre 100. Ahora estamos hablando de tasas 10 veces menos, y en ese caso, cuando eran sobre 100, casi todo eso era tifoidea. Y ahora la mayor parte de esto es Salmonella enteritidis. Se fijan, Salmonella enteritidis en azul. Gran mayoría. Segunda frecuencia, Tifimurium. También cuadros similares. Tifi, la roja. 48 casos versus 1300 del otro. 46 versus 1168. O sea, una tremenda diferencia. Bueno, esta infección por Salmonella, ya sea Tifi o no Tifi, tiene una característica que no todas las infecciones bacterianas tienen en el grado que lo tienen las Salmonella. ¿Ya? ¿Tienen clase después de esta, no? ¿No? Ya. Porque hay infecciones bacterianas como las Shigella que son 100% patógenas. Quiere decir que usted se come en teoría 10 bacterias, 10 bacterias Shigella, y se enferma la mayoría de las personas. Pero con Salmonella, la Salmonella tiene una potente interacción con el hospedero, y el hospedero se puede defender. Si tiene todo su mecanismo defensivo funcionando, puede tolerar cantidades bastante altas de Salmonella. ¿Ya? Por eso que tiene una interacción importante entre la infección, el agente infeccioso, y el hospedero. Del punto de vista de la bacteria, va a estar involucrado el inóculo, o sea, cuántas uno se come, y si tiene o no tiene estos factores de virulencia como el antígeno B y otros antígenos que son factores de virulencia. Del punto de vista del hospedero, ¿cómo están sus defensas locales? El pH gástrico, entre más ácido, más bacterias mata, pero si uno toma antiácido, el pH va a subir. Pierde esa barrera defensiva. Lo mismo si tiene una cirugía bariátrica, lo mismo si tiene una gastrostomía, si no tiene ese estómago por un cáncer, etc. Motilidad gastrointestinal. El movimiento intestinal es un fenómeno defensivo. Si usted tiene diarrea y toma loperamida, le gusta la loperamida, y a los niños les receta antiespasmódicos, como lo van a hacer después, van a caer redonditos en ese pecado mortal. Pues se lo olvida todo, pero igual lo hacen. Esta clase la hago hace 500 años. Y después yo veo, ¿qué no le dieron antiespasmódicos? Dice diarrea. Con diarrea dice diarrea. Yo conozco este gallo. Bueno, si usted le da antiespasmódico, detiene el movimiento intestinal, pierde otra barrera defensiva. Si le da antibióticos, porque vamos a ver a continuación que esta infección se trata sin antibióticos en personas normales, eliminamos la flora bacteriana normal, que es una barrera defensiva.
¿Se fijan? Bueno, si estamos inmunodeprimidos por algún motivo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Si los factores del hospedero están en déficit, menos inóculo va a requerir para que uno se enferme. Pero también la infección puede ser más grave, más invasora, y durar más, y tener periodo de incubación más corto. ¿Ya? Vamos a ver un poco de detalle cómo ocurre esta infección. Ahí tenemos la salmonela, ingresa vía oral, pasa la barrera gástrica, inhibe o mata la salmonela, se calcula que a pH 2 se muere más del 50% de la salmonela, pero no toda. La Coca-Cola creo que tiene pH 2. Por ahí. Y después entonces los que sobreviven pasan al intestino delgado, ¿cierto? Y aquí viene una maravilla. La salmonela tiene algo que no todas tienen. ¿Ya? Tiene un poder de seducción que todavía no se conoce bien. ¿Por qué? Porque se pone frente al enterocito y algo le hace. Algo le emite una señal, alguna sustancia, qué sé yo, que hace que el enterocito se entregue. Le abre una vesícula y la engloba y la transporta. Y la salmonela va viva en esa vacuola, transportándose desde el polo excretor hasta el polo basal. Si uno observa el enterocito con microscopio en esta etapa, está íntegro, no está destruido, ni está dañado, no hay respuesta inflamatoria, es como que no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Bueno, allá arriba se ve también de que la salmonela es muy hábil, esta bacteria. Tiene ciertas sustancias que inhiben el crecimiento de las otras bacterias que viven en el intestino. O sea, antes de entrar al enterocito se encarga, haz que parezca un accidente, le dice el jefe, ¿eh? Y las otras bacterias se alejan o se mueren. Si ya ha estado tomando antibióticos esta persona, ya hay menos bacterias de la flora y por lo tanto más fácil es que penetre la salmonela. Y el asunto es que se libera hacia el polo basal del enterocito. Y aquí, si es una salmonela no TIFI, se va a producir una respuesta de polimorfonucleares, macrófagos polimorfonucleares. Esto a través de diversos mecanismos va a producir una estimulación de la bomba de cloro y de sodio y esta persona va a tener una diarrea secretoria. ¿Ya? Bueno. Algunos de estos, supongamos que esta persona es inmunodeficiente o tiene todos estos factores predisponentes, va a ser capaz de pasar esta barrera que quita la lámina basal como un muro, impidiendo la entrada de agente infeccioso desde el lumen intestinal hacia adentro. Hay aquí una barrera física bastante gruesa, pero algunos van a ser capaces de atravesar y producir algunas de las complicaciones que mencionábamos en las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, bacteriemia asintomática, por ejemplo, focalizaciones secundarias, ¿ya? Pero la gran mayoría solo se quedan hasta ahí y producen diarrea líquida. Acá. ¡Oh, maldición! Ya, le cambiaba esta diapositiva, no sé. Parece que la dejé en otra copia de la presentación. Los lactantes tienen algunos factores que son protectores siempre que se respeten. Por ejemplo, la acidez gástrica de los lactantes. Ellos tienen un vaciamiento gástrico retardado, lo cual quiere decir que la bacteria va a estar más tiempo expuesta a la acidez. Tienen un intestino, los lactantes hacen caca varias veces al día, o sea, tiene una motilidad intestinal más o menos potente, que es un factor protector, un mucus intestinal y una flora endógena que es capaz de impedir o por lo menos tratar de impedir que esta bacteria como salmonela provoquen fenómenos invasivos, ¿ya? La lactancia materna también contribuye con varios factores protectores. Los recién nacidos tienen características que los hacen más lábiles a la infección por salmonela. Por ejemplo, tienen un vaciamiento gástrico acelerado.
por esto que se llama el reflejo gastrocólico. ¿Alguno tiene bebé? ¿Ninguno mamá o papá? Bueno, la guagua está tomando pecho y mientras hace pecho hace caca. Eso se llama reflejo gastrocólico. O sea, la leche hace la pura pasadita por el estómago, pasa al intestino rápidamente, entonces la cantidad que tiene, el tiempo que tiene contacto con la acidez es muy bajo. Y también tienen cierto grado de hipocloridria, o sea, tienen menos acidez. Eso hace que la infección por salmonela recién nacido, o sea, tenga mayor letalidad, mayores complicaciones y periodos de incubación más variables, pueden ser bastante extensos. Porque vamos a ver que esta, como es la gastroenteritis, es la causa más común de, o sea, es la manifestación más común de diarrea por salmonela no tifi, ¿de qué será? Es indistinguible de cualquier otro patógeno gastrointestinal que produzca diarrea de intestino delgado, como vimos esa de ahí. Y tiene un periodo de incubación entre 6 a 48 horas, promedio 18 a 24 horas. ¿Ya? Siempre traten de hacer módulos, de entenderlo como módulos de periodos de incubación, porque no, aquí le voy a exigir que se aprenda que son 18 horas, pero 18 es muy cerca a 24, 24 es un día, como hoy día, como mañana. Si es una toxina, una cherichacolenta, como hoy día me enfermo hoy día. Si es marea roja, como hoy día me enfermo en minutos. ¿Se acuerdan de la marea roja? ¿Sí? Acá no, porque claro, si uno dice, bueno, ¿qué pasa con esta bacteria cuando llega al enterocito? Que la vesícula, que viaja para abajo, que se libera en el polo basal, que los macrófagos polimorfos, AMP cíclico, bomba de cloro y sodio, agua, ¡pum! Toma todo ese tiempo. Y el cuadro clínico, diarrea del intestino delgado. Diarrea intensa, acuosa, con malestar general, mialgias, vómitos, calambres abdominales. Un pequeño porcentaje pueden tener un poco de sangre. La mayoría no. Autolimitada. 2 a 7 días. ¿Ya? ¿De qué se trata la bacteria? La palabra es bacteriemia, pero no me diría decir bacteriemia porque esa cosa de la I metida entre medio que me cuesta un poco. Pero debiera ser bacteriemia. Muchos textos dicen bacteriemia. Bueno, esto se trata de aquellas salmonelas que son capaces de atravesar la lámina basal del intestino, pasar a la circulación y producir bacteriemia, ya sea agudas o intermitentes, con síntomas bastante inespecíficos que pueden durar días o incluso semanas, y en cuyo caso el diagnóstico se hace porque estas personas tienen hemocultivos positivos, por supuesto, y los coprocultivos pueden estar negativos. Esta persona incluso puede tener una bacteriemia sin haber tenido diarrea. ¿Ya? Fíjense que ocurre en un 5% de adultos que tienen gastroenteritis por salmonela. Y de esos que hacen bacteriemia, un 10% focaliza. En el otro 90% se mejora porque el sistema inmune captura estas bacterias, las persigue por la sangre, vienen los macrófagos, los glóbulos blancos, ahí es donde una, se te arrancó una, que muerta, ¿ya? 90%. El 10% va a terminar una focalización y esto siempre es grave. Una focalización por salmonela donde sea, que cualquier parte que esté fuera del intestino es grave. Una meningitis, una neumonía, una pericarditis, una artritis séptica, etc. El diagnóstico definitivo mediante identificación de las bacterias y eso es un cultivo. ¿De dónde pueda obtenerlo? Si es diarrea, será de las deposiciones. Si el paciente está con fiebre, será un hemocultivo. Si tenemos sospecha que una fiebre tifoidea, el mejor rendimiento es un mielocultivo, o sea que una función medular, sacar médula ósea y mandar a cultivo. Porque dijimos que la salmonela tifi le gusta el sistema reticular endotelial. Como no le podemos sacar un pedazo de vaso ni de hígado, sí le podemos sacar un pedazo de médula ósea. El urocultivo o biopsia de rociolas para cultivo, pero eso ya no se lo pueden ni contar porque nadie ha visto una rociola.
en los últimos 15 o 20 años, yo creo. Cualquier foco supurativo, por supuesto, va a servir para obtener la identificación de salmonela. Se han tratado de obtener muchos métodos, que la mayoría de estos métodos fueron desarrollados para la industria alimentaria, de tal modo que el objetivo era que llegara un tipo a un criadero de huevos o de pollo, qué sé yo, con una maletita, abriera la maletita, pum, pone una muestra y en minutos le dice tiene salmonela. ¿Ya? Entonces, pero finalmente, desde el punto de vista práctico o clínico para estudiar humanos enfermos, la biología molecular ha reemplazado casi todos estos otros exámenes, ¿ya? Las PCR, ya sea aislada o el panel de multi-PCR como el FilmArray, que es FilmArray es una marca comercial, pero la más conocida. Las gastroenteritis por salmonela se tratan con tratamiento de soporte, evitar la deshidratación, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, lo mismo que cualquier diarrea. Se tratan sin antibióticos porque si usted usa antibióticos, ya muchos trabajos de la década de los 80 demostraron que se prolongaba la diarrea al usar antibióticos. Pero los pacientes que tienen condiciones de riesgo de infección invasiva, que ya más o menos vamos viendo, que son las personas que tienen cirugía gastrointestinales, que son los recién nacidos, personas inmunodeficientes, las personas que tienen enfermedades de la hemoglobina, ellos sí deben tratarse. ¿Sí? Sí, muy bien. Ahí hay una lista de factores predisponentes para infección invasiva. Se podría pensar que las personas que tienen esos procesos deben tocarse con antibióticos y luego identificar la salmonela, por supuesto. En el caso de los lactantes menores de 3 meses es una situación especial porque pueden ser sanos, pero solo por la edad. Sabemos que la edad para ellos es un factor de gravedad. Entonces, cualquier lactante que tenga un hemocultivo positivo por salmonela debe ser hospitalizado tratado con antibióticos. Esto está pensado en el punto de vista de que hay personas que tienen bacteriemia asintomática y que el 90% la eliminan sola. En el caso de un lactante menor de 3 meses no hay que confiar en eso, sino que mejor está. Un mayor de 3 meses que tiene un coprocultivo positivo, o sea, tiene una diarrea, por ejemplo, por salmonela, y el hemocultivo está negativo, puede ser observado sin antibióticos, o sea, lo puedo mandar para la casa, pero control mañana. Porque el paciente está bien, no tiene fiebre, tiene solo un poquito de diarrea, qué sé yo. Si después siguen con fiebre o tienen signos de infección, está decaído, empieza con fiebre, la diarrea va en aumento, qué sé yo, no, ya hospitalizo, tomo todos los cultivos y uso antibióticos. Un lactante de 3 meses o menos, si tiene un coprocultivo positivo, se hospitaliza inmediatamente, se trata con antibióticos, independientemente si tiene cultivos positivos o negativos. ¿Sí? Tengo una duda porque entiendo igual que los coprocultivos no tienen como un rendimiento tan alto. Claro. Entonces, ¿qué pasa en esos casos en que, por ejemplo, uno tiene como sospecha clínica muy alta, se manda a pedir como pruebas serológicas, PCR? ¿Cómo se hace? PCR está escasamente disponible en la mayor parte de los centros de atención de salud. O sea, ustedes se van a formar acá en el regional donde hay PCR a pasto, pero no es la realidad ni siquiera de la salud privada afuera. Una PCR afuera, que la mayoría de los laboratorios tienen FilmArray, porque les conviene más, y no PCR individuales. FilmArray es multi-PCR. FilmArray de gastrointestinal determina 24, 25 agentes infecciosos a un módico precio de 200.000 pesos. ¿Ya? Entonces, obviamente, tienes grandes limitaciones, así que tienes que tomar decisiones clínicas. Si el paciente está inserto en medio de un grupo de enfermos, por ejemplo, una familia completa, que se enfermaron todos, y yo presumo que es salmonela basado en el periodo de incubación, que no fueron tan cortos, fue 24, 26 horas, un porcentaje pequeño de ellos han tenido disentería, pero la mayoría no. ¿Se fijan cómo vamos agregando todas esas frases que estaban sueltas por ahí? Vamos sumándolas, las vamos tirando en la olla para tomar una decisión. Porque si fuera una chiguela, la mayoría tendría disentería.
Pero es salmonela, la minoría tiene disentería. Se enferman adultos y niños. Tiene un periodo de incubación cercano a 24 horas. ¿Ya? Algunos están muy mal, otros están bien. Bueno, y entre ellos viene un lactante. No, yo lo hospitalizo. Lo hospitalizo al estudio. Le tomamos cultivo, exámenes de sangre, si tiene, resulta que tiene una leucocitosis, tiene una proteína C reactiva elevada, ese paciente no te quepa duda que se le van a iniciar antibióticos empíricamente y después se van a esperar los resultados de los cultivos y de las PCR. ¿Ya? El factor principal pasa a ser la edad como factor de riesgo. Lo mismo si fuera un inmunodeprimido. Paciente con cáncer, está en este grupo, fue a un casamiento, terminaron después de la fiesta un montón de enfermos, no, yo a ver, inmunodeprimido al hospital. Aquí vienen las tasas de resistencia, son las últimas cifras que encontré del ISP, arriba TIFI, abajo no TIFI. Y vean ustedes cómo hay antibióticos que dejaron de ser confiables, como cotrimoxazol, o sea, bueno, 3,5, 7,6, pero ampicilina resistente 10%, es una cifra que está en el borde de lo no confiable, ¿ya? Para salmonelas no TIFI, estamos hablando de diarrea por salmonela. Así que, ¿con qué se van a tratar estos pacientes? Habitualmente con quinolonas, cipro, o cefalosporina tercera generación. Y hoy día cloramfenicol usamos muy poco, que fue el estándar de tratamiento hace años. En salmonella TIFI, como son menos, y siendo tanto menos hoy día, están menos expuestos al uso de antibióticos y han recuperado mucha sensibilidad. Tanto así que ahora hasta la ampicilina les sirve. ¿Cuándo se había visto eso? Pero se recupera, ¿se fijan? Baja la incidencia de salmonella TIFI, empieza a desaparecer de la comunidad y por lo tanto es una bacteria que no está siendo expuesta a antibióticos porque no está la bacteria. Y recupera sensibilidad. Cloramfenicol, fantástico, 0% de resistencia. Me surge una duda, para tratar las salmonelas no típicas, ciprofloxacino, si fuese un niño entiendo que las quinolonas menores de 18 años como que se refiere a usar. A ver, esto es como, surgió como, se construyó un templo, más o menos, con esta cuestión del ciprofloxacino en los cartílagos de crecimiento, que pocos años después que se dijo eso, ya se sabía que eso no ocurría en humanos, porque había sido demostrado en animal de experimentación a dosis megalodosis. O sea, tú sometías a un tratamiento un ratoncito de, no sé, 30 gramos a una dosis de una persona de 80 kilos. Claro, le rompía los cartílagos de crecimiento. Entonces, si yo tomo 2 kilos de ciprofloxacino, también a una persona me rompe los. ¿Ya? Así que nosotros usamos cipro, incluso en recién nacido, incluso en prematuro, pero sí en pediatría hay siempre una autorrestricción, tratando de contener el uso de quinolonas, no solo porque tienen efectos adversos y algunos incluso relacionados a las articulaciones, pero no al cartílago de crecimiento, sino que pueden producir rotura de tendones o de ligamentos articulares, sobre todo en el tercer grado. También pueden producir trastornos metabólicos, hipoglicemia, hiperglicemia, etc. Varios otros trastornos. Pero también para preservar su espectro de acción. Si nos ponemos a usar ciprofloxacino en personas que pueden ser tratadas con otros antibióticos, vamos a perder una excelente herramienta terapéutica. Sí, igual siempre contenemos el uso en pediatría, pero no es que esté prohibido. ¿Ya? Ya, salimos de salmonela. Chiquero. Allá está el doctor Chica, que le dio nombre a la chica. Y aquí dice, hola, yo soy el doctor Chica. Algo dice, pero no me acuerdo.
Este es otro bacilo gram negativo. Hay 4 especies: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Sonei y Boydii. Reservorio humano exclusivo, de alta virulencia, aún con inóculo bajo. ¿Se acuerdan que les mencioné la Shigella? Entonces, esta lucha entre el hospedero y la bacteria que se ve en Salmonella, esta interacción potente en que yo me defiendo y soy capaz de resistir, no, con Shigella no existe. Tú te comes Shigella y te enfermas, por más campeón que seas. ¿Ya? Es la principal causa de diarrea disentérica en casi todo el mundo. Se transmite por contacto directo o indirecto a través de vectores. Disculpen ahí, yo tengo un apunte de esto, todo el texto ahí, toda la cosa que dice, pero si la puse es porque me parece útil leerlo. Endémica en la mayor parte de los países en desarrollo y es la causa más común de diarrea disentérica. Pero hay grupos de mayor riesgo. Ahí están: hacinamiento en cárceles, refugiados, hombres que tienen sexo con hombres, viajeros a países en desarrollo, menores de 5 años, cuidadores de los niños, inmunodeficientes. 167 millones de casos anualmente estimados y 1.1 millones de muertes. ¿Ya? Y casi todos, a la mayor parte, en niños. Y tienen estacionalidad en los países que tienen estacionalidad, como en Chile, o sea, más comunes en el verano. ¿Ya? La Shigella crece en alimentos con bajo pH, como frutas y verduras, y sobrevive durante mucho tiempo en alimentos pH neutro, a temperaturas incluso restrictivas, o sea, heladera, en alimentos cerrados o al vacío, bajo atmósferas modificadas, en el agua. ¿Ya? Es sensible a temperaturas de cocción, pero bajo ciertas condiciones de acidez, de presión, qué sé yo, puede sobrevivir igual a temperaturas alrededor de 25, que es como el agua un poquito tibia. ¿Ya? Y ahí se dan algunos ejemplos de estudios bien especificados, así: leche pasteurizada hasta 170 días, bla, bla, bla. Después lo voy a leer. Periodo de incubación. Ya tenemos los periodos de incubación. Fíjense, el periodo de incubación desde que uno se come la Shigella hasta que tiene la diarrea es bastante más largo, o sea, es amplio, pero en promedio 2 días. Se parece un poco a la Salmonella, porque tiene que seguir un camino similar. ¿Ya? Esta infección es autolimitada e inmunocompetente. Duración 1 o 2 semanas. O sea, uno podría no tratarlo, pero es muy difícil no tratar a una persona que uno lo ve como está. Porque a pesar que es autolimitado, esos días las personas lo pasan pésimo, pésimo. Fíjense ustedes lo que hace. Llega la Shigella, de nuevo esta cosa como que se va a seducir al enterocito. No, esta es menos seductora, esta entra, ¿ya? A la pelea al tiro, se mete al enterocito, empieza a viajar en la vacuola, pero cuando va a mitad de camino, esta bacteria se ha estado replicando dentro de esa vacuola y la vacuola estalla para los lados. Y entonces empieza a invadir al enterocito laterales a través de estas uniones laxas, los tight junction, las uniones densas, las uniones laxas entre los enterocitos. ¿Se acuerdan de biología? Que los enterocitos están unidos entre sí, armando una estructura a través de estas uniones densas y laxas. Las laxas es como la ventana en que uno mira al vecino. Si yo vivo en una casa pequeña y hay poca distancia con mi vecino, y la señora está en la cocina, y justo la ventana de la cocina da a la ventana de la cocina y conversan los vecinos. Se pasan cosas. Oye, ¿sabes qué? Me faltó azúcar, toma. Entonces los enterocitos establecen comunicaciones entre sí. ¿Ya? Y por ahí avanza la Shigella y deja el puro desastre, porque aquí ya viene la respuesta inflamatoria, polimorfonucleares, macrófagos invadiendo la mucosa, pus dentro de la mucosa, y se van haciendo estos microabscesos que le llaman, todo antiguamente tenía un nombre específico, en botón de camisa, que es mucosa intestinal, este es el lumen, sería algo así, lo corté ahí. Aquí están los enterocitos con sus núcleos,
entra una abscesación. Entonces uno hace una endoscopía porque esto está ubicado en el colon, ya no en el intestino delgado. Y lo que ve son una mucosa roja, muy inflamada y puros hoyitos del cual sale sangre y pus. Horrible. Bueno, esta bacteria actúa a través de varios mecanismos. Tiene una enterotoxina que es más rápida que el resto de los efectos. Entonces, esta enterotoxina produce una fase de diarrea secretora. Y eso a veces está presente, otras veces no, porque no todos tienen diarrea disentérica. La mayoría sí, pero no todos. Algunos solo se quedan en la fase secretora, o sea, podría tener una diarrea no disentérica. Y a veces lo hacen en una evolución bifásica, es decir, tienen parte con la diarrea que es secretora, o sea, abundante agua, cólico, uno cree que es cualquiera de las otras y dura 24 horas, como que se acaba la diarrea, la persona cree que se está mejorando y viene unas horas después ya la disentería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también tiene una citotoxina que es en parte responsable del daño celular, incluso unas neurotoxinas que son responsables de los síntomas del sistema nervioso central que regularmente tienen estas personas. Los síntomas incluyen no solo los síntomas gastrointestinales, habitualmente hay cefalea, con lo que se llama compromiso del sensorio, es decir, el paciente está medio embotado, se ven siempre muy grave, uno cree que están choqueados o que están sépticos, pero esta bacteria en inmunocompetente no pasa la lámina basal, no tiende a producir bacteriemias. Si un paciente es sano, yo no saco nada con el hemocultivo, porque esta bacteria no va a estar en la sangre, salvo que tengan condiciones de inmunodepresión o sea un lactante, que ahí sí puede pasar a la sangre. Un 20% de los niños con shigellosis tienen convulsiones, tanto por la fiebre como por esta neurotoxina. Hay niños que debutan con las convulsiones, como una convulsión febril, y todavía no han empezado con diarrea. Entonces llega al box, se está atendiendo la convulsión febril, ya, qué sé yo, le van a hacer una punción lumbar, una cosa así, porque fiebre, convulsión, bueno, hay que descartar meningitis, el paciente se ve severamente enfermo y de repente empieza con diarrea. Entonces, el cuadro típico es un inicio brusco, con fiebre, cefalea, marcado compromiso del estado general y diarrea disentérica con estas dos características tan características, valga la redundancia, de la disentería, que es el pujo y el tenésimo. ¿Conocen esos síntomas? El pujo es el dolor durante la evacuación. Entonces las personas están sentadas en la taza quejándose. ¡Ay! ¡Ay! El tenesmo es la sensación de evacuación incompleta. ¿Cómo se ve esto? Señora, ¿cuántas veces fue su hijo ayer al baño? Fue como 20 veces, o 30. Ya. ¿Y cuando estaba en la taza se quejaba? Sí. ¿Y qué más? Bueno, hacía poquitito, porque no hay intestino delgado. Poquito contenido líquido. Tiene mucus, tiene sangre y deposiciones líquido o semilíquido, pero poco, escasa cantidad. El niño dice, ya mamá, terminé. Se para, va al dormitorio, va llegando a la cama y vuelve. Tenés. Y vuelve y hace otro. Y está todo el día así, 30 veces. No puede ni dormir. ¿Ya? Entonces, claro, ¿es autolimitado? Sí, pero ¿es soportable? No. Paciente inmunodeprimido, alto riesgo de que pase la sangre o que provoque esto que se llama megacolon tóxico, ya una invasión completa de todo el grosor que incluye la capa mucosa, la capa serosa, la capa muscular del colon, y eso ya es un desastre porque ahí puede haber perforación. Esto está descrito en personas que empiezan con disentería, con unos síntomas más o menos atenuados y son interpretados como una crisis poliulcerosa.
¿Y cuál es el tratamiento de una crisis de colitis ulcerosa? Metilprednisolona endovenosa. Me encantan los corticoides. Concepción somos los reyes de los corticoides. Metilprednisolona, 2 miligramos por kilo. ¿Qué le pasa a la persona? Cae en inmunodepresión con esa dosis. Y entonces se transforma en una megacolon tóxico, se puede perforar, puede haber invasividad. Así que ojo con los niños o personas que tienen un síndrome disentérico. Hay que estar bien seguro de que no es una infección antes de declarar que es una crisis de enfermedad inflamatoria intestinal. El hemograma de estas personas lo destaco porque es un hecho bien notorio, está severamente alterado el hemograma. No siempre ocurre la salmonela, a veces el hemograma no ayuda mucho. Puede estar alterado, puede que no. Pero aquí sí, suele haber leucocitos importantes, incluso lo que se llama respuesta al leucemoide, es decir, por ejemplo, más de 40.000 blancos, con desviación izquierda, y en ocasiones incluso puede haber leucopenia, pero lo más común es que haya leucocitosis masiva, con reactantes de fase aguda muy elevadas. Por supuesto, leucocitos fecales en deposiciones no tiene gracia. Si está botando sangre, es ocioso pedirle leucocitos fecales si veo sangre y mucus, si lo veo así en la vacinica. ¿Para qué pedirle si no tiene importancia? Ya se ve que está eliminando mucus y sangre. El cultivo, por supuesto, es específico, pero tiene una sensibilidad limitada porque la bacteria es lábil en los medios de cultivo. Se requiere tomar la muestra y sembrarla casi de inmediato. O sea, la latencia entre tomar la muestra y sembrarla en un medio específico son menos de media hora, cosa que a veces los laboratorios no cumplen esos tiempos, porque hay que tomar la muestra, queda ahí en un mesón, porque el doctor no ha hecho la orden, después llega al laboratorio y están conversando, oye, ¿cómo está tu tía? Bla, bla, bla. Después la entran para adentro, los microbiólogos están tomándose un café, bueno, lo que sea. La vida misma puede haber un falso negativo solamente por manejo de la muestra. ¿Ya? Se recomienda en estos casos tomar la muestra por hisopado rectal. Todos no olvidamos eso. Los pecados de divertida. Le tomaste en copia cultiva. Ay, es que no ha hecho caca. Bueno. Ahí cuando el pediatra pierde la paciencia, pierde su carácter de pediatra y patea los muebles, ¿ya? Tira a las personas por la ventana, dice, no te dije que lo tomes por hisopado rectal, no esperes que haga caca, tómalo por hisopado rectal, tiene mejor rendimiento. Y por supuesto, técnicas moleculares o test rápido que yo no conozco que haya acá en Concepción, que algún laboratorio tenga un test rápido así tipo COVID que te diga chiquera. Hay, pero hoy día con la PCR ya nadie se preocupa de buscar otros técnicos. Bueno, dijimos que esto es una infección autolimitada, pero que nadie está dispuesto a tolerar este cuadro clínico, esperar que se le quite. El tratamiento acorta la duración del cuadro y limita la diseminación. Tienen alta resistencia a ampicilina, cotrimoxazol y cloranfenicol. No hay que utilizar aminoglicosidos a pesar que el antibiograma diga que es sensible, porque los aminoglicosidos tienen mala respuesta clínica porque estas infecciones están ubicadas dentro del enterocito y los aminoglicosidos no entran bien a la célula. Para eso son mejores las quinolonas, la cefalosporina de tercera generación, incluso la acitromicina. Acitromicina. Nada que ver, pero sí. Aquí entonces un estudio del ISP, los reportes del ISP 2014 al 2018, para que vean que sí, todavía existe. Esto, cada color es un año, separado por grupos etarios, pero claramente se ve que esto es un problema principalmente en niños menores de 10 años. ¿Sí? Y hay años que hay más, años que hay menos, pero principalmente en la infancia. Resistencia antimicrobiana a la ampicilina, bueno, de ahí ido de 70% de resistencia hasta 30%, lo cual lo hace no recomendable. Cefalosporina tercera generación, de 0 a 4%, más o menos. Quinolonas, de 0 a 3,1, mejorcito.
Cloranfenicol, chao, no se puede usar. Cotrimoxazol, chao, no se puede usar. ¿Ya? Pasamos al penúltimo, Campylobacter jejuni, Bacillus gram-negativos móviles. De los Campylobacter, el jejuni y el Campylobacter poli son los más comunes. Y también estamos hablando de infecciones zoonóticas, cuyos reservorios son principalmente aves, tanto domésticas como silvestres. Aquí, principalmente las gallinas, los pollos, los patos, distintas aves, pero también aves silvestres, el zorzal que está en tu jardín, el gorrioncito, ¿bien? Que te hace caca en la mesa donde uno después almuerza, allá afuera en el patio en el verano. Que le dice, ¿ya? Que no tiene caca de pájaro, y porque puede tener Campylobacter. Pero eso puede trasladarse a otros reservorios menos específicos, como animales domésticos, el perro, el gato, la tortuga, qué sé yo. Se transmite por contacto directo con deposiciones de los animales, por agua contaminada, leche no pasteurizada, alimentos mal cocidos, visitas a la granja, visita educativa de los niñitos, que van como 150 niñitos a una granja educativa, ¿cierto? Venga, dale a sacarle leche a la vaca se caca ahí mismo. Después lo llevan a un patio con unos mesones, se llenan el caca de vaca, pero había almuerzo. ¿Ah? ¿Cómo lo pasaron? Súper bien, mamá, súper bien. Cada visita un par de enfermos. ¿La de cierto? Ya, se puede transmitir persona a persona, especialmente entre madre y recién nacido. Fíjense en las fotos. Arriba un Campylobacter con esa forma tan particular que tiene la bacteria, así con cierta ondulación en las tinciones o en la microscopía de campo oscuro, porque no se ve con el gram, requiere tinciones especiales, o microscopía de campo oscuro, que es este contraste entre luz y sombra, porque son medio transparentes, que se ven como, figuras dicen como gaviotas, como cuando uno dibuja una gaviota, así, con estas formas. Ya, pero aquí tenemos nuestros reservorios y nuestros vectores. ¿Sí? Esto es más común de lo que todos creemos. Entonces aquí tenemos el vector, que es la carne del pollo, el reservorio que es la gallina u otras aves, que hace caca, la vaca está transitando en el mismo lugar donde la gallina con Campylobacter hace caca, se contamina el agua, que la vaca toma agua, y después la leche tiene Campylobacter y digamos, infecta al hombre. Miren, y estas son cifras publicadas por la CDC, o sea, estamos hablando de Estados Unidos. Creemos que tiene un nivel de industria alimentaria bastante restrictivo, pero 59% de los estudios de los pollos del supermercado tienen Campylobacter. El 24% tienen más de 1000 bacterias por gramo. Y el 4% tienen bacterias en los envases. Sí, pues. Así que cuando compre pollo en los supermercados, sepa que tiene que manejarlo, ese pollo. ¿Ya? O lo toma en una bolsa, después cuando llegue a la casa, si lo va a congelar, lo mete ya sea en una bolsa aparte o en un compartimiento distinto donde pone el helado. No ponga el pollo encima del helado. Si hay un corte de luz, el pollo va a resumar todos sus Campylobacter hacia el helado. ¿Sí? El pollo nunca hay que comerlo crudo. No es ceviche el pollo. ¿Ya? Y hemos visto pacientes hospitalizados con Campylobacter, niños, que el manejo del pollo en la cocina, antes de cocerlo, que sé yo, contamina la superficie, después prepara la ensalada del mismo lado, termina enfermo alguien en la casa. Tuvimos un paciente, hijo de pediatra, nieto de pediatra, que se enfermó de Campylobacter, y después se dieron cuenta que el niñito, un preescolar, abría el refrigerador y le gustaba rascar el pollo y comérselo así. Porque agarrante, pero el periodo de incubación de 1 a 7 días y un periodo de excreción de Campylobacter bastante extenso después de la infección. El cuadro clínico, diarrea de tipo disentérico, no muy distinto a cualquiera de los otros
etiologías que estamos viendo, o sea, podemos dividir en diarrea de intestino grueso y de intestino delgado, ¿cierto? Intestino delgado como estas, como Salmonella enteritidis, intestino grueso Shigella, Campylobacter y Yersinia, que es la que viene a continuación. También es autolimitada, pero en caso de inmunodeprimidos puede haber infecciones prolongadas, y estas, al igual que la siguiente, se caracteriza porque puede provocar reacciones de autoinmunidad. Una de las más importantes y conocidas es que Campylobacter es la causa más común de síndrome de Guillain-Barré. ¿Sí? Porque en su cápsula, la cubierta, la cápsula bacteriana, tiene un componente, es un componente molecular que es similar al gangliósido que cubre las vainas de mielina, de los nervios periféricos. Entonces tiene una similitud molecular que hace que el huésped, ante la infección por Campylobacter, produce anticuerpos que van a ir a neutralizar estos componentes de la cubierta bacteriana, pero simultáneamente van a ir a atacar las vainas de mielina y se van a producir algún grado de mielinización, y eso se va a manifestar como síndrome de Guillain-Barré. También puede producir otra enfermedad autoinmune, que es el síndrome de Reiter. ¿Conocen ese o no? ¿No? Eso es artritis reactiva, no artritis séptica, es autoinmune, con uretritis. Eso se manifiesta como disuria o sospecha de ITU, de infección urinaria, y uveitis, ojo rojo, molestias visuales. Las tres, esta triada, se llama síndrome de Reiter. También causa de artritis no reactiva, artritis no séptica, o sea, artritis reactiva, perdón. Eritema nodoso, ¿conocen eritema nodoso? ¿No? También un cuadro autoinmune que se caracteriza por la aparición de unos nódulos pretibiales dolorosos, que las mamás siempre, porque eso parecen una pata en la tibia, en un partido. Un nodulito así como un pequeño moretón, solo que está caliente, que es bien sensible incluso al tacto superficial y autolimitado, dura varias semanas de irritación. La causa más común de eritema nodoso en pediatría, porque yo hablo de pediatría, es antibióticos, sobre todo betalactámicos, infecciones por estreptococos, infecciones por micobacterio tuberculoso y Campylobacter. ¿Ya? Hay infecciones por Campylobacter, lo que aquí no se dijo, que pueden ser oligosintomáticos o incluso asintomáticos. ¿Por qué? Y esto, ¿cómo vemos, de qué forma nosotros vemos esto en pacientes que tienen Guillain-Barré, que no cuentan que han tenido diarrea, pero le hacemos PCR en deposición y tienen Campylobacter? Para identificarlo se requieren medios de cultivo especiales. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que si usted pide un coprocultivo, especialmente en laboratorios privados que tienen una tecnología y, digamos, un esfuerzo diagnóstico mucho menor que un laboratorio clínico como el de nuestro hospital, que es el mejor laboratorio microbiológico de la ciudad, ¿ya? Y si usted pide un coprocultivo común y corriente, jamás le van a informar un Campylobacter. Por lo tanto, esta infección siempre va a estar subestimada, ¿ya? A menos que usted pida estudio específico para Campylobacter. Y para estudiarlo se pueden hacer métodos de ELISA en el laboratorio, por supuesto métodos moleculares, PCR, esto está dentro del FilmArray, de esos 24 o 25 agentes que determina el FilmArray, pero también se pueden mirar por microscopía de campo oscuro, cuestión que requiere tener un microscopio de campo oscuro, que no todos los laboratorios tienen, un personal entrenado y alguien con interés en hacerlo. Porque si designan a alguien, ya tú vas a ir a hacer campo oscuro esta semana, en los laboratorios hay ciertas, ¿cómo decirle? Sesgos.
en un laboratorio de cualquier tipo, privado, público, qué sé yo, de microbiología. Nadie quiere trabajar con muestras de caca. ¿Ya? Entonces, al que lo mandan a hacer estudios de caca, es como siempre se siente castigado. Porque claro, la muestra huele mal, hay que abrirla con cuidado, si se te salta, queda todo chorreado, ocurren cosas. Es loco. El tratamiento del Campylobacter macrólidos. Nosotros casi litromicina ya no usamos hace años. Acitromicina. Mejor tolerado, una vez al día, pocos días de tratamiento. La alternativa es usar quinolona, o sea, sí. O sea, el problema no es el tratamiento, el problema es el diagnóstico. Y por último, ahora sí, última bacteria de la tarde. Y eso que no tiene una clase todavía, pero va a ser la otra semana. La clase de exantema. ¿Cuándo es? Bueno, no importa, sigamos después. Yersinia enterocolítica. Otro bacilo gram negativo, también zoonótico. Hay varias especies, pero desde el punto de vista de la diarrea, el más común es Yersinia enterocolítica. Pero tenemos otros representantes. Yersinia pestis. ¿Qué enfermedad produce la Yersinia pestis? La peste negra, ¿cierto? 500 millones de muertos en el siglo XVI, XV, XVI. Se supone la mitad de la población de Europa se murió por la peste negra. ¡Viva! ¿Hay peste negra todavía? Sí, sí hay peste negra todavía, no a nivel de epidémico, pero casos sí hay. O peste bubónica también se llama, ¿cierto? Esto también es de reservorio animal, estamos hablando de nuevo, seguimos con el tema de infecciones zoonóticas. Vean aquí los reservorios, son cerdos, roedores, gatos, perros, conejos, cabras, ovejas y vacunos, muchos animales en contacto con el hombre. Se transmiten por alimentos contaminados y crudos o mal cocidos, especialmente leche, no pasteurizadas, cecinas, helados, por el contacto directo con los animales o indirecto, porque pisé la caca, entré después a la casa, después el niño anda gateando en el suelo, ¿ya? Y raramente se transmite de persona a persona. Esto lo pegué de informativos de industria alimentaria. El cerdo son el principal reservorio de Yersinia. Otras fuentes incluyen alimentos, aguas residuales, vacas, ovejas, cabras y roedores. El organismo está presente en la cavidad oral de los cerdos, como en sus amígdalas, intestinos, heces y ganglios linfáticos. Rumiantes, aves de corral, verduras, leche y productos lácteos, alimentos listos para el consumo y menudencias son también posibles fuentes de infección por Yersinia. Entonces ya tenemos el cerdo, las hortalizas, la persona se las traga y puede producir distintos cuadros clínicos. Incluso infección sistémica, que dice un evento raro, pero nosotros estamos en este caso hablando de compromiso gastrointestinal, diarrea, de tipo disentérico, que es el cuadro característico, pero con una característica especial. Las yersinias gustan de los ganglios linfáticos. Entonces, es una diarrea, pero al mismo tiempo hay compromiso ganglio-linfático, pero como estamos hablando de tubo digestivo, van a ser ganglios mesentéricos. Y eso produce dolor. La mayor concentración de ganglios mesentéricos está alrededor del ciego, y adivinen a qué enfermedad se parece. A veces indistinguible una de una bendición. ¿Ya? Después vamos a ver, al final ver la última diapositiva. Periodo de incubación 4 a 6 días. Se fijan todo esto que estamos viendo, lo último, Shigella, 2 días, Campylobacter y Yersinia, generalmente menos de una semana, pero pueden ser 1 día, 2 días, 3 días, más o menos, incubación. Igual que Campylobacter, la excreción intestinal puede prolongarse hasta 3 semanas. Este es más frecuente en los meses fríos y hay un 6% de aportación asintomática. La diarrea suele ser disentérica, pero no exclusivamente, puede ser secretora, pero lo que es característico son los síntomas de pseudoapendicitis, ileitis terminal, infamitis mesentérica. En lactantes
pequeños, en inmunodeprimidos, personas que tienen enfermedades de compromiso de hemoglobina, pueden tener predisposición a hacer invasión, o sea, bacteriana. Estas enfermedades son la talasemia, la anemia de células falciformes, la malaria, la esferocitosis, o sea, cualquier enfermedad que esté asociada a hemólisis intravascular con establecimiento de depósitos de hierro, que estas bacterias son ávidas por el hierro, tienen mayor predisposición a hacer infecciones invasivas. Esto incluye Yersinia, pero como no es tan común Yersinia, mucho más común la Salmonella. Entonces, en una de las diapositivas de Salmonella sale mencionado que este es uno de los factores de riesgo para infecciones invasivas por Salmonella. Algo que siempre mencionan los textos anglosajones, el Red Book. ¿Conocen el Red Book? No. Es un libro editado por la Sociedad de Pediatría norteamericana. Es como la pauta, así como la norma. Casi todo el mundo consulta el Red Book porque está súper bien actualizado, se va cada 3 años actualizado. Y entonces el Red Book es bien claro en decir que la anemia en células falciformes, y ellos, ¿por qué mencionan eso específicamente? Porque con el racismo habitual de los norteamericanos están siempre pensando en la raza de las personas, y resulta que la raza negra tiene mayor frecuencia de anemia en células falciformes, ¿cierto? Y por lo tanto tienen mayor predisposición a hacer osteomielitis, que es lo característico por Salmonella. ¿Ya? Pero nosotros lo podemos llevar a otras enfermedades de hemoglobinopatías, no solo anemia en células falciformes, o sea, ahí tenemos algunas, talasemia, como les decía, microesferocitosis, la malaria, que se produce hemólisis intravascular, quistosomiasis nosotros no tenemos aquí en Chile, pero sí viajeros, etc. Bueno, esta infección, una vez que pasa la barrera, la lámina basal, o sea que pasa la sangre, ya puede comportarse como una infección invasiva de extrema gravedad. Muy difícil de tratar, casi siempre involucra complicaciones. O sea, no es cosa de tener una osteomielitis porque te va a destruir el hueso, si tienes una artritis te va a destruir la articulación, van a tener que tratarlo varias semanas, 6 semanas, 8 semanas. Lo mismo cualquiera de estas otras localizaciones. Y, como la guinda de la torta, dijimos en Campylobacter, acá también existe la probabilidad de terminar con complicaciones autoinmunes, como eritema nodoso, artritis reactiva, Reiter, glomerulonephritis y otras más. El diagnóstico, nos topamos con el mismo problema en Campylobacter, que requiere medio de cultivo especial y por lo tanto un coprocultivo cualquiera, si no tiene una solicitud específica de buscar Yersinia, no va a ser informado, no va a ser detectado. Así que siempre va a estar subestimado. ¿Ya? Se puede hacer serología, pero las serologías siempre son tardías. De periodo de incubación tenemos 2-3 días. Los anticuerpos para detectar una serología se requiere mínimo 1 semana. O sea, la serología va a servir para hacer el diagnóstico retrospectivo, no para el diagnóstico prospectivo. ¿Ya? Pero además tienen reacciones cruzadas con otras infecciones. No se olviden de la eco abdominal que puede mostrar este cuadro de pseudoapendicitis. Y estas bacterias habitualmente son susceptibles a quinolonas, que es lo que más se usa, pero también pueden usarse cefalosporina tercera generación, ceftriaxona, cefotaxima, aminoglicósidos que habitualmente no se usan como monodroga, doxiciclina, cloramfenicol, etc. Lo que más usamos es cipro y cefalosporina, ceftriaxona o cefotaxima. Bueno, todo lo que tiene que ver con el control de alimentos, evitar la leche cruda, la carne poco cocida, mantener buen saneamiento durante el sacrificio y la manipulación de productos cárnicos crudos, especialmente de cerdo. Y finalmente la ileitis, que se caracteriza por el dolor abdominal en fosílica derecha, que es bastante sugerente de apendicitis aguda, y que no es exclusiva de Yersinia, porque otras bacterias también pueden producirlo, pero en frecuencia Yersinia es más común que las demás.
Y siempre se requiere entonces un apoyo con imágenes para poder hacer el diagnóstico diferencial. En ocasiones ni siquiera el apoyo de imágenes ayuda y estos pacientes pueden terminar operados con apendicitis. Así que ojo con aquellos pacientes que les piden evaluar como pediatras, que a nosotros nos ocurre, yo pertenezco al equipo de infectología, ¿cierto? Interconsulta a cirugía infantil, un paciente que fue operado de apendicitis, va en el 4º día y tiene todavía fiebre, todavía tiene dolor, el cirujano dice no le veo ninguna complicación, no, le hicimos una eco, no tiene una colección residual, pero le sigue doliendo, está con un poco de diarrea. Lo primero que uno dice, Jesse, empieza a interrogarlo, y ¿cómo fue la historia? Bueno, resulta que empezó primero con fiebre y con diarrea, y eso ya no es tan común en apendicitis. La apendicitis no suele empezar con fiebre ni con diarrea, empieza con dolor primero. Dolor, vómitos, fiebre. Y acá empiezan diarrea, fiebre y después vómitos, dolor. ¿Ya? La historia clínica con mucho detalle. ¿Ya? No al nivel de los psiquiatras, que son 5 hojas, pero los pediatras hacemos media hoja o una hoja de anamnesis. Y estas son las imágenes características a la ecografía de ileitis aguda. Y creo que eso es lo último. ¿Preguntas? Doctor, ¿la ileitis aguda tiene como dolor tipo cólico o es como un dolor más continuo? Puede pasar, claro, como en un inicio puede ser más bien cólico, después se hace permanente. Y bueno, puede tener incluso pruebas peritoneales positivas, o sea, plumbes positivos. Pero esa vez es bien difícil.